Buenos días y bienvenidos a todos. Vamos a iniciar el estudio de hoy. Recordamos un poco lo que fue el estudio de la semana antepasada, que hablábamos acerca de que nosotros mismos somos de repente los que impedimos que lleguen las ilimitadas bendiciones de Dios a nuestra vida, porque nos comportamos de una manera no adecuada, incorrecta y muy alejada de lo que Dios tiene como una guía de vida para cada uno de nosotros. Hoy iniciaremos para una serie, van a ser 3 o 4 lecciones, acerca de cómo poder hacer que Dios escuche nuestras oraciones. Esta grandeza que el mismo Dios nos ha dejado como una guía para poder cumplir con lo que Él está poniendo delante de nuestras manos y la forma en la que nosotros podríamos llegar justamente a tener todo lo que Él está prometiendo para nuestras vidas. Es importante entender que hay una relación muy clara acerca de cómo es que nosotros nos comportamos hacia con Dios y la manera en la que Él responde y cómo siempre está sujeta lamentablemente a nuestra voluntad, a lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. El hecho de que su provisión, sus promesas, sus bendiciones se puedan hacer un reflejo claro en nuestra vida, porque todas ellas están ahí. Él las prometió y evidentemente si Dios las garantiza, pues serán una realidad en nuestra vida. Pero la condición evidentemente para que las podamos disfrutar es el hecho de que nosotros estemos pegados a Él, de que cumplamos con la forma, sobre todo la manera que Él nos recomienda, que vayamos viviendo nuestra vida y vayamos teniendo nuestra relación íntima con el Señor. Eso es algo de los que comentamos la vez anterior, una de las bases primordiales que nos va a poder fundamentar claramente para que todas estas bendiciones lleguen a nuestra vida y para que nuestras oraciones lleguen a Él. Es que podamos desarrollar una relación completamente estrecha, una relación tan cercana, tan pegada a Él, que podamos en algún momento llegar prácticamente a escuchar su corazón. La mayoría de nosotros en algún momento de la vida nos preguntamos, el cómo podría yo llegar a tener una relación íntima con Dios si Él es santo y yo soy pecador. No hay mucha congruencia de repente en este peso regular de nuestra vida, en el que nos sentimos indignos, nos sentimos como muy poco aceptos a Dios por la manera en la que vivimos y muchas ocasiones eso es el inicio de nuestro alejamiento. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a la imagen de Dios? Es totalmente distinta a la que nosotros realmente estamos valorando en nuestra carne. Dios en su palabra nos enseña muy claramente que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, en este caso, lo que tenemos que aprender es que a pesar de que nosotros seamos pecadores, Dios nos ama. Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que tengamos una relación estrecha con Él, pero no va a soportar que nosotros vivamos de continuo o vivamos muy pegados, no a Él, sino a la vida de la carne, a la vida del pecado. Y solamente vamos a poder tener nosotros una forma en la cual vamos a poder ir estrechando, que vamos a poder ir angostando cada vez más, minimizando esta distancia que en muchas ocasiones nosotros mismos le ponemos al Señor. ¿Es posible? ¿Por qué? Porque el Señor es el que bajo su voluntad, la voluntad de Dios, es que nosotros tengamos una relación con Él. No es un capricho, no es una posibilidad, sino verdaderamente es la voluntad que está dictada para cada uno de los hombres y mujeres en este mundo, el hecho de que desarrollemos una relación personal con Dios, que tengamos una relación tan íntima que, como comentaba hace un ratito, podamos llegar a escuchar el latido directamente del corazón de Dios. Es una imagen muy clara. En los salmos de repente escuchamos esto de que Dios nos protege bajo sus alas como las águilas. A lo mejor para nosotros la imagen más cercana es como la gallina con los pollitos o como cualquier ave que extiende sus alas para que ellos se metan debajo, sus hijos se metan debajo de ellas y puedan estar protegidos, pero también puedan estar completamente relacionados y que en medio de todo esto se vaya justamente haciendo una intimidad entre el creador y su criatura.
pero más cercana para nosotros, entre un padre a su hijo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora bien, no basta solo con la salvación, porque muchos nos quedamos atorados en ese punto y nos defendemos en una muy pobre relación, en un crecimiento muy pequeño, muy estrecho, cuando de una u otra manera lo que tratamos es llegar a garantizar nuestra salvación, nos creemos ya, ahora sí, con nuestro sello del Espíritu Santo en el corazón, ya tenemos pase automático y hasta ahí dejamos las cosas. Dios no quiere eso, Dios quiere, por el contrario, algo mucho más profundo, algo que verdaderamente sea un ejemplo de cambio y un ejemplo de relación entre un padre y su hijo. No basta tampoco con asistir a la iglesia, porque finalmente, si bien es un mandato del Señor en el cual dice que nos congreguemos, que estemos siempre en esta correlación y que estemos siempre en esta convivencia entre hermanos y creyentes, pues también nos dice que no basta solo eso, necesitamos tener una relación personal con el Señor. No basta tampoco con leer o estudiar la Biblia, porque muchas veces nos quedamos en la superficie del conocimiento solamente, no llegamos a la profundidad de la relación. Y lo único que ganamos en muchas ocasiones es ganar conocimiento, ni siquiera sabiduría, porque tienen un significado totalmente distinto. Nos quedamos en el conocimiento, memorizamos algunos versículos, hacemos nuestros algunos pasajes o algunas de las promesas de Dios, pero nunca llegamos a hacer esta acción real de conectar nuestro cerebro con nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo el que realmente aplique la sabiduría a través del conocimiento de la palabra. Porque si no, simplemente se queda en hechos, en datos, en buenos consejos, pero no nos ayudan a un crecimiento real, a un crecimiento que nos pueda generar, evidentemente, como una meta muy clara, una relación íntima con el Señor. Vamos a ver de qué manera podemos hacerlo. En algún momento, los apóstoles, estando con el Señor, le preguntaron acerca de algo y me llama mucho la atención porque estando ellos al día a día durante estos 3 años conviviendo con Jesucristo, no le pidieron prácticamente nada en cuanto a enseñanza, porque ellos estaban directamente viviendo con él todo este tiempo y lo único que con palabras expresas le dicen a Jesucristo que les enseñe es enséñanos a orar. Esa es la única manera y la única forma en la cual ellos se expresan directamente sobre una enseñanza muy puntual y específica sobre la vivencia y sobre todo la experiencia de haber estado con el Señor. Así que les dice, enséñanos a orar. Vamos a ver en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 11, vamos a leer algunos versículos hasta el 4. Y dice así, es Lucas capítulo 11, versos del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que, repito, es un momento muy claro, sobre todo de un ejemplo muy grande, porque la descripción de la vida de Jesús en esta tierra, la mayor de las veces nos enseña que Él estaba orando. Él se la pasaba en oración en muchas ocasiones y buscaba momentos muy especiales para hacerlo. Lo hizo en público, pero la mayor de las veces la hizo en privado. Y en algún momento nos muestra también la forma de cómo debemos acercarnos al Padre y cómo de alguna manera esto también podría ser un buen ejemplo de cómo es que podríamos empezar una relación íntima con Dios. La recomendación o la enseñanza de Jesús es muy clara. Dice,
cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto sería obviamente el inicio o la puerta a través de la cual nosotros deberíamos de empezar una relación estrecha y personal con Dios. ¿Por qué? Porque debemos verlo como es, como nuestro Padre, no como algunas personas lo quisieran inmortalizar, como el Dios supremo, todopoderoso, que está en el cielo, inalcanzable. No es ese el papel de Dios, y muy por el contrario, su propio Hijo, en esta personalidad de ser Dios Hijo, nos da el ejemplo y la indicación muy clara. La única manera de poder tener una relación muy estrecha, muy cercana, una relación íntima con Dios, es a través de cambiar la forma en la que lo vemos, la forma en la que nosotros concebimos la vía o los pasos para poder iniciar una relación estrecha con el Señor. Y lo vemos directamente así, ahí en esta enseñanza de Padre nuestro que estás en los cielos. Es la clave principal para entender la manera de cómo nosotros debemos de modificar el concepto que tenemos de Dios. Hay una pregunta clara acerca de un comentario que hice también hace 2 semanas. Para nosotros, ¿qué es mejor? ¿Señor o papito? Porque hay las dos acepciones. Ahí vemos la forma en la que de alguna manera en la antigüedad, regularmente por la eh, forma ceremoniosa con la que se le tenía que tratar a Dios en algunos momentos, siempre era a través de esta forma de verlo en lo alto, como el Dios Todopoderoso, y que en pocas ocasiones podemos entender, porque todo esto lo vemos a través muchas veces de los ejemplos del pueblo de Israel, que era necio, que era terco, y que cuando lo vemos a través de las personas que tenían una relación más cercana, cambia la connotación y se ve mucho más una relación personal, muy cercana y muy estrecha. Parte de esto lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero también vemos que de alguna manera Jesús en su momento también se refirió a Abba Padre, o fue el Abba de Jesús. Y Abba es una palabra aramea que es la forma más familiar y cariñosa con la que alguien se podía expresar o dirigir a su padre, que es directamente lo que para nosotros podría ser hoy en día justamente este papito o papi, porque es algo de lo que aquí nosotros en castellano y en Latinoamérica utilizamos. Así que esta es la forma en la cual, de alguna manera, el Señor quiere que nos relacionemos con Él. Si no, vamos a comprobarlo. Romanos 8, el versículo 15, que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, papito, Abba Padre. Eso es lo que debemos de entender porque nosotros tenemos ahora ya una gran diferencia comparativa contra lo que fue antes de la muerte, resurrección de Cristo, porque ahora ya tenemos el espíritu de adopción. Nosotros ya tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón y esto nos permite tener esta calidad justamente ya de hijos. Y si somos hijos, pues evidentemente tenemos ya la posibilidad de referirnos a Él con esa familiaridad, con ese cariño, con este reconocimiento de una relación estrecha. Es importante que podamos nosotros aprender que esa es la forma en la que Dios quiere que nosotros nos dirijamos a Él. Leí una historia hace algún tiempo acerca de una señorita, bueno, una niña tal vez, que muy jovencita, a los 13 años, dio uno de sus primeros conciertos de piano. Estaba en el concierto, todo el mundo muy atento escuchándola, y en determinado momento, después de hacer recorrer sus manos por un lado y de otro al piano, podríamos decir que se descarriló el tren de los acordes y finalmente empezó un desastre. Ella se detiene, reinicia nuevamente un movimiento antes,
llega al mismo punto y otra vez sucede lo mismo. Y otra vez le vuelve a suceder lo mismo. Finalmente se logra reponer, logra brincarse esa parte y terminar la obra la cual estaba empezando a mostrar. Tenía 13 años para ese momento. Después se convirtió en una pianista muy destacada, pero en ese momento el relato viene por parte de su padre. Dice que se acerca a él y lo único que tuvo que decirle para que él le estrechara en sus brazos cariñosa, afectuosa, amorosamente, fue decirle, papi. No tuvo que decir nada más, ni discúlpame, ni me equivoqué, ni la regué, no sé dónde meterme. Yo al final lo único que tuvo que decir fue eso, papi. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros algo similar? Vamos por nuestro andar del día a día y por alguna situación de distracción o porque finalmente muchos de nosotros somos medio necios y nos dejamos llevar por la tentación, nos tropezamos y caemos, nos descarrilamos en medio del día y creemos que esto nos va a poner en una situación ya alejada de Dios. Empezamos a agachar la cabeza porque no podemos ver de frente y pues mucho menos levantar nuestros ojos y ver a Dios porque estamos ya manchados, porque nos tropezamos. Pero la realidad es que al igual que ese padre con su hija, Dios para con nosotros lo único que espera es que le digas eso. Va, papito, papi, eso es todo. Porque Él nos conoce y sabe perfectamente que cuando nosotros nos expresamos de esa manera es porque la naturalidad de un niño ya está permeando nuestros corazones y porque existió ya un quebranto en nuestra vida, tanto que nos tenemos que mostrar a Él con humildad. Y esa humildad justamente nos ayuda a podernos dirigir a Él de esa manera. Yo recuerdo muchas ocasiones en las cuales mis hijas, las dos, ahora sí puedo hablar de ellas, siempre se expresaban hacia mí cuando me veían llegar a una reunión, acaso demás, con un papi, tanto que la gente cercana a nosotros de repente les puso a decir por ahí algunas cuestiones, como siempre como mexicanos nos dedicamos a poner un poco apodos y demás, siempre decían que eran mis florecitas porque siempre iban y se acercaban muy cariñosamente a mí, pero la realidad era esa, hubieran hecho lo que hubieran hecho con un simple papi, hubiera sido suficiente para perdonar, para entender, para poderlas consolar, para poderlas ayudar. No había necesidad para ninguna otra cosa más que haber pronunciado justamente estas palabras tan sencillas que son papi o papito. Pensemos por un momento en la relación de los niños, en sus reacciones que tienen cuando de alguna manera, digo, a lo mejor hoy en día es un poco más común que los papás varones, vayan por sus hijos a las escuelas, pero hace algunos años no era tan normal, así que cuando los papás llegaban, para los hijos era una sorpresa. Y lo que escuchábamos regularmente cuando un niño llega y ve a su papá saliendo de la escuela, pues lo único que podríamos entender o escuchar serían casos como estos, ¿no? De viva papi, ir y un abrazo, o pa, aquí estoy, con una sonrisa muy grande. O finalmente, para algunos, llegaron a tocarles esta parte de papi, con lágrimas en los ojos, porque me fue mal, o me golpearon, o alguna situación adversa en el día del niño había sucedido, y que de alguna manera esto les acercaba de una manera muy fraternal, muy familiar. También encontramos algo así, como lo que me decían mis hijas, papi, nos puede acompañar fulanita, sutanita, perenganita a la casa, porque era esta parte de sostenerte hacia primero la familiaridad, pero también después marcar muy claramente lo que sería el hecho de poder estar sometidos a la autoridad o, en su caso, al consejo del papá. Esto es lo que regularmente estaríamos escuchando. Lo que probablemente, o les aseguro, nunca escucharíamos sería algo como esto. Padre, es muy cortés de su parte haber manejado en su auto hasta mi lugar de educación y haberme provisto transportación doméstica. Por favor, entienda que estoy profundamente
agradecido por su benevolencia, por su espléndido y atento cuidado, así como por su diligencia y dedicación. Yo creo que nunca escuchamos algo así con los niños pequeñitos. Y en los momentos en los que pretendemos acercarnos al Señor, muchas ocasiones tratamos que sea de esa manera, con un toque de sobriedad, a veces con palabras muy bien escogidas para que sean impactantes, para que le muevan el corazón al Señor, para que de alguna forma, como hacían los fariseos justo en el momento en el que el Señor vivía ahí junto con ellos, en esos últimos 3 años de experiencia en este mundo, en el cual incluso llega el momento en el que el mismo Jesús les dice que no sean como estos que les gusta orar en público y a gran voz para que la gente los vea y los pueda considerar como verdaderamente espirituales, como alguien que está en el canal y en la conexión de Dios. El consejo del Señor es distinto, incluso en alguna parte en Mateo, después también de haber dado el ejemplo de lo que es el Padre Nuestro o la oración modelo. Les da consejos a sus apóstoles y les dice, ustedes no hagan lo mismo, no oren de esta manera, no porque el orar en público sea algo indigno, por el contrario, el orar en público y en comunidad es de las más grandes bendiciones que podemos llegar a tener, pero cuando lo hacemos en forma personal y privada, no tenemos que andarle presumiendo a nadie, porque Dios nos pide que vayamos a nuestro aposento, que cerremos la puerta y que estando en privado, ahí es donde tengamos esta plática con Dios. Y nos pide también en otra versículo ahí, que no lo hagamos con vanas repeticiones y con palabrería, porque esto no llega al Señor. Entonces, este conjunto de consejos lo único que nos lleva a entender es que nosotros tenemos que comportarnos de una manera muchísimo más natural, más humilde, más justamente como una relación de hijos con su papi, ni siquiera con su padre, porque podría llegar a sonar la palabra un poco fría, sino tiene que ser mucho más familiar. Y esa es la manera en la que nosotros podemos iniciar el camino para poder tener una relación íntima con el Señor. En algún momento de sus enseñanzas, el Señor Jesucristo les dice también a sus escuchas, a los apóstoles, Mateo 18, 3 al 5, por favor, para que lo podamos ver. Estando en medio de una, pues, cierta medio disputa o discusión, porque los apóstoles querían saber quién iba a ser el gran heredero, quién iba a ser el número uno entre ellos. El Señor les contesta algo que hoy es perfectamente aplicable hacia el hecho de cómo debemos de transformar nuestra vida para que podamos llegar a tener una relación completamente íntima con Dios. Y dice así, Mateo 18, a partir del verso 3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es realmente interesante el que podamos nosotros entender cuál es la enseñanza clara que Dios está poniendo delante de nosotros acerca de cómo debemos de manejar nuestra relación para con Él y cómo nos aconseja que podamos nosotros ir llevando esta relación personal al grado de convertirnos como niños. ¿Cómo son los niños? Los niños son espontáneos, transparentes, sinceros, confiados, tienen muchísimas características que nosotros no los podemos hacer. Nos volvamos como niños, confiados, curiosos, emocionados, despreocupados, llenos de alegría. Olvidémonos de la complejidad y busquemos la sencillez. Confiemos más y presumamos menos. Hagamos peticiones y aceptemos todos los regalos. Acerquémonos a Dios, igual que un niño se acerca a su papito. Esa es la reflexión y la enseñanza que en ese momento Jesús les estaba mostrando a sus apóstoles.
Ellos en algún momento le pidieron, enséñanos a orar, y él tuvo la necesidad también de aclararles, aparte de aprender a orar, tienen que aprender justamente la primera sección de la oración modelo, que es Padre Nuestro. Acércate no como a un Dios distante, sino como a tu papito, al que está ahí. Ahora bien, teniendo esta imagen de lo que sería la relación muy transformada de nuestra vida, de ser acartonados y de repente muy distraídos en la oración, veamos cómo de alguna manera un hombre que en la historia de la Biblia nos da uno de los ejemplos más claros, más puntuales y más extensos de cómo vivir la vida y de cómo tener una relación personal con Dios, a pesar de las circunstancias que fue viviendo, que es David, y que nos escribe a través de los salmos, la mayoría de ellos son inspiración de David, bueno, inspiración de Dios en las manos de David, que nos enseñan cosas muy claras y que nos dan una idea perfecta de cómo debemos de ir caminando en este mundo. Y repito, vamos a hacer esta comparación de lo que en su momento este supremo rey David tuvo como reflejo en la relación con el Señor, con Dios directamente, y de qué manera nos deja a nosotros el ejemplo de cómo hacerlo hoy en día, siempre teniendo esta visión y esta imagen de la relación de un padre con su hijo, más claramente de un papito con su hijo. Vamos a ver el Salmo 63, versos 1 al 8, por favor. Salmos 63, versos del 1 al 8. Este es un salmo de David que escribe en momentos realmente importantes de su vida. Está en estos tiempos en los cuales él se siente pleno a pesar de la persecución, porque sabe que su relación con Dios está garantizada no por lo que él haga, sino por el que prometió, que es el mismo Dios. Y dice así del versículo 1 al 8, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Este último versículo es realmente algo que nos debería de llenar completamente. Está mi alma apegada a ti. El rey David no hizo aquí una gala de su poder, de lo que él tenía, de lo que había hecho, del haber sido un derrotador de gigantes, de haber sido quien unificó a las 12 tribus de Israel con esta separación tan dura y sobre todo tan aferrada o tan arraigada que era casi imposible volverlos a unir. Él lo hizo, él hizo incluso prosperar a su pueblo durante 40 años. Él tuvo una relación muy, muy estrecha con Dios, a pesar de haber tenido sus tropiezos, de los cuales se arrepintió de cada uno de ellos y cambió su vida inmediatamente después de haber pedido perdón al Señor. Y escribe estas palabras, no presume de poder y grandeza. Por lo contrario, está haciendo lo que Dios promete, una relación totalmente dependiente de Dios. A él le pide, tengo sed de ti. En el Salmo 42 dice, como el siervo brama, así es ese sentimiento de David en ese momento, en el cual desea que Dios le siga llenando, que le siga dando más cada día de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y en ese sentido, vemos que la relación
dependiente totalmente de Dios, le hizo a David poder estrechar de una manera muy especial su vida con la vida de Dios y poner en sintonía justamente lo que el Señor tenía para cada uno de ellos. Esto es una relación muy similar a la de un hijo con su papito. Es una relación completamente íntima. No hay una diferencia ahí entre lo que podría ser el haber escuchado a estos niños saliendo de la escuela y que con esta naturalidad fueran simplemente a decirle papi con una felicidad. Así de esa misma manera vemos que David se acerca al Señor. Probablemente por el lenguaje utilizado en la Biblia, podríamos nosotros creer que esa relación fue un poquito fría y distante, pero la realidad no. Yo les diría cuando tengan tiempo, busquen alguna otra traducción más actual, podría ser Dios habla hoy, y se van a dar cuenta de la familiaridad en la cual Dios y David estaban relacionados, pero sobre todo la forma en la que David se veía reflejado hacia Dios y cómo le buscaba, que eso es el punto muy importante. Pero aquí cabe la pregunta hacia nosotros hoy en día. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Es una relación con ese Dios frío, distante, sí, todopoderoso, pero a lo mejor casi inalcanzable, en el cual a lo mejor por una falsa creencia de humildad nos sentimos indignos de Él, porque Greg hace muchos años comentaba y me quedó muy grabado, ¿no? La humildad es prima hermana del orgullo cuando se malentiende porque nos sentimos nosotros indignos y más bien lo que no queremos es rebajarnos para alcanzar otras cosas. Entonces tenemos que hacer un escaneo por ahí de nuestra vida para ver cómo van las cosas, cómo está nuestra relación con Dios. Tenemos, así como David lo decía, tenemos hambre y sed de Él, le buscamos constantemente de noche y de día, o simplemente como algunos lo tenemos por costumbre cuando las cosas se ven medio negras, cuando llega el susto a nuestro lado, cuando tenemos necesidades, entonces sí nos acercamos al Señor. Esa es la relación que queremos. O debería ser algo en lo que reflejáramos nosotros un verdadero anhelo por las cosas de Dios. No quiero decir que distraigamos el 100% de nuestra vida para, como los monjes hacían, dedicar las 24 horas del día solamente al estudio de la relación con Dios. Dios no quiere eso. Dios nos hizo sociables. Es más, cuando creó a Adán, pues vio que no era bueno que estuviera solo. Así que le creó a Eva para que tuvieran relación. Con nosotros es igual. También tenemos que ser y reconocer que estamos hechos como seres relacionables. Tenemos esa necesidad de relacionarnos unos con otros y por lo mismo tenemos justamente también la necesidad, sobre todo los que somos hijos de Él, de relacionarnos con el Padre para poder hacer un reflejo de nuestra vida hacia la gente que nos rodea, porque tenemos nosotros ese compromiso de ser la luz y la sal en este mundo. Eso sería una consecuencia de tener una excelente relación con Dios. Y la podemos tener, repito, porque Dios nos trata así, como sus hijos, y quiere que la calidad de hijo sea tan natural como la de ese papito que pudiera llegar a salir de nosotros. Nos conoce, sabe que tenemos debilidades, sabe que somos imperfectos, sabe que estamos en este momento amarrados a la carne, pero también Él sabe perfectamente que no nos va a dar más porque es una promesa, no nos va a dar más allá de lo que podamos resistir. Junto con la prueba nos da la salida. La imagen y el ejemplo más claro de esto es que hoy en día nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón y este nos capacita para todo, nos potencializa, nos da guía, nos enseña, nos hace sabios, es más, nos equipara a tener la mente de Cristo en nuestro corazón. El problema es que nuestra relación es tan pobre que no podemos nosotros echar mano de todo lo que el Señor nos está prometiendo. Así que, si no tenemos una relación muy estrecha con el Señor, pues tenemos que hacer una reflexión y probablemente seguir un poquito las indicaciones que el mismo Dios nos da a través de su palabra y con los ejemplos de la manera de cómo los grandes hombres que ahí están relatados pudieron vencer a la carne y llegar a tener una relación estrecha con el Señor. Primero, tendríamos que entender
que hay una necesidad muy clara por tener una intimidad con Dios. Tenemos que tener una intimidad espiritual. Esto es parte de lo que el Señor nos exige a sus hijos y es la única manera a través de la cual vamos a poder llegar a tener una relación íntima con el Señor, pegada, así como dice, mi alma está pegada, apegada a ti, está unida a ti directamente. Eso es lo que nosotros debemos de hacer al igual que David. Ahora bien, para tener una intimidad espiritual, pues hay una regla básica inicial. Tenemos que tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. Si no lo tenemos, de más es que aprendamos todas estas recomendaciones, porque no vamos a ganar nada. Hablo para quien todavía hoy no tenga esa certeza de tener al Señor en su corazón, porque solamente a través del Espíritu Santo que mora en él, vamos a poder llegar a tener y desarrollar esta relación espiritual estrecha, íntima y fortalecida con el Señor. Así que hoy para nosotros tenemos una gran noticia. Para el tiempo de David, él tenía un corazón conforme al corazón de Dios y su relación con Dios era a través de su comunicación constante de David hacia Dios. Y el regreso siempre tenía que ser a través de alguna interpretación. Había cerca de David regularmente sacerdotes y eran los que les daban las interpretaciones de Dios te dijo, Dios manda, Dios esto, Dios el otro. A diferencia de él, hoy nosotros tenemos la línea directa. Cuando estaba pensando acerca de esto, me acordé de estas películas viejas de las guerras mundiales, ¿no? Y el famoso teléfono rojo. Bueno, siendo un poco más para acá, Batman tenía un teléfono rojo cuando había cosas importantes que resolver, era línea directa. Hoy nosotros no necesitamos un teléfono rojo, tenemos ya nuestra línea directa con Dios y es a través de su espíritu en nuestro corazón. No tenemos que estar pidiendo a través de nadie más, no hay que esperar a que se desocupe la línea, no tenemos que ver si hay saldo en el teléfono o no para poder hablar. Simplemente nosotros tenemos la comunicación y la comunicación tiene que ser estrechada justamente por este Espíritu Santo. Además, tenemos otra garantía más. El propio Espíritu no solo nos sirve de canal de comunicación, sino que también el Espíritu nos capacita, el Espíritu nos guía, el Espíritu nos da poder, el Espíritu, nos equipa y nos da dirección, pero sobre todo, sobre todo esto, nos da esta gran ventaja de tener una relación estrecha con el Señor. Estamos pegados a Él. Literalmente, Dios puede estar viviendo en nuestro corazón, porque una de las personas de Dios, de la Trinidad, está ahí. Eso es una de las grandes promesas, pero sobre todo hoy, una de las grandes satisfacciones de poder ser llamado hijo de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros hacer que esta intimidad espiritual, que esta relación a través del Espíritu Santo que nos da la línea directa con Dios, a través de esto que nos dirige, nos da una guía exacta, nos empodera, nos capacita y nos equipa, cómo poderlo hacer una realidad en nuestra vida para poder estrechar una vida con el Señor? Yo creo que aquí es donde regresa la imagen de esa relación de hijos con su papito. Así es como deberíamos de empezar nosotros a ver. Vamos a ver primera de Juan 1:9, por favor. Como niños a su papito, podríamos nosotros ser abiertos, sinceros, libres, como son los niños. Abrir nuestro corazón y podernos así, siendo libres y sinceros con nuestro papito o con nuestro Abba, confesar y compartir con él todo lo que nos pasa y todo lo que estorba en nuestra vida. ¿Por qué? Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, nos da no una recomendación, sino es
una instrucción precisa y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no nos comportamos con esta naturalidad de un niño? Con esta apertura, con esta sinceridad o con esta liberalidad con la que ellos se expresan. Regularmente nos concretamos, muy probablemente, a hacer una oración en la cual sí tenemos que meditar antes de pronunciarla, porque tenemos que encontrar las palabras adecuadas para que el Señor entienda que no estamos pidiéndole perdón y arrepentimiento, a lo mejor no estamos justificando. Entonces tengo que encontrar cómo precisamente decirle al Señor que el día de hoy me pasé de la boca, hice daño a mucha gente, no controlé mi mirada, o mis pensamientos anduvieron por donde no debían. ¿Cómo poderle yo decir al Señor que me he olvidado de Él? Entonces empiezo a buscarle el formalismo para poder llegar a ser contundente con la oración para que el Señor me perdone. Cuando la realidad no necesita más que esta naturalidad, como les decía, que nos da una apertura, que nos da una sinceridad y que nos da una libertad como a los niños, en la cual decirle, Señor, perdóname, fui demasiado bocón, no tuve tacto, me equivoqué, me fui por el camino que no debía. Y esto no lo vamos a poder hacer si no nos comportamos como niños. Esto es lo que empieza a estrechar esta relación entre el Dios Padre y nosotros a través de esta función del Espíritu. Pero tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que empezar a desarrollarnos. Y muchas ocasiones, bueno, tenemos grandes tropiezos que no nos permiten el que nosotros le podamos confesar todo a Dios. Finalmente Él lo conoce, no tenemos por qué engañarlo, porque Él sabe todo. Lo que sí nos pide es que pongamos nuestras cargas, que echemos esto delante de Él para que Él nos ayude a quitarlo de nuestra vida. Si no es de esa forma, es tanto como estas caricaturas viejas en las cuales llegaban al parquímetro, le echaban la monedita y se iban con un hilo para sacar la moneda. Nos comportamos de repente de la misma forma por esa supuesta madurez con la que queremos hablar con Él o queremos justificarnos. Vamos, le presentamos nuestras necesidades, le presentamos nuestros problemas, quebrantos y tropiezos, pero al final cuando nos damos vuelta el hilito lo seguimos trayendo y jalamos esa moneda, jalamos esas cosas que no convienen. Como niño no seríamos así, porque como niño sí llega abiertamente a decir, papá, perdóname. O sea, fui desobediente, saqué la bicicleta cuando no debía y pues rayé el coche. Sí. O alguna otra cosa por ahí que pudo haber sucedido. Yo creo que si todos empezamos a buscar en el arcón de los recuerdos, tendremos muchos ejemplos de cómo poder entender que hicimos cosas que no debíamos y que nos tropezamos cuando éramos niños, pero que de esa misma manera, cuando nos acercábamos a nuestro Padre de una manera totalmente familiar, Él nos perdonaba de inmediato. Sí había consecuencias, es un hecho, pero no teníamos este susto de llegar con el ogro mal encarado que a lo mejor nos iba a fulminar solamente con la mirada. Y de repente creemos que la relación con Dios es así, que mejor ni volteo al cielo para clamar a Él, porque en el momento que voltee mi vista y lo pueda ver, me va a fulminar. Y esto no es de esa manera, es completamente al revés. Tendremos que ser como los niños, llenos de confianza porque la confianza genera obediencia, porque cuando nosotros confiamos plenamente en nuestro Padre, en nuestro papá, y hablo acerca del mío, en cuando nos decía, ¿saben qué? No hagan esto, esto, otro, y le teníamos la confianza total de no hacerlo. Después aprendíamos el por qué. Algunos de nuestros conocidos, amigos o vecinos habían tomado el camino que no debían y empezaron a tener consecuencias muy graves en su vida. Entonces, esta confianza de relación estrecha de un hijo con su padre, de un niño pequeño con su papito, nos da justamente también esta forma de poder generar esa obediencia que el Señor nos pide para que no caigamos en cosas que no convienen. Tendríamos también que ser un reflejo del amor pleno. No sé si ustedes han sentido el abrazo amoroso de un hijo.
Yo creo que la mayoría. Totalmente desinteresado, totalmente natural, totalmente fuera de cualquier interés más allá que demostrar afecto y amor. Eso es lo que nosotros en algún momento deberíamos de reflejarle a nuestro Señor. Salmos 42, 1 y 2, lo mencionábamos hace un ratito. Salmos 42, versos 1 y 2. Y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, el Dios vivo. ¿Cuándo veré y me presentaré delante de Dios? No sé si ustedes lo puedan captar de esta manera, pero creo que en ese momento el salmista estaba haciendo eco de las palabras de David en esta parte de mi alma tiene sed de ti. Y mi única forma de mostrarte mi amor incondicional, Dios, es justamente eso, buscándote constantemente, tratando de estar contigo, con tu palabra, con la reflexión en ti, con ese diálogo que debemos de tener constantemente con el Señor. Y esa es la única forma en la que, así como los niños demuestran con una naturalidad tremenda lo que es el amor más puro y sincero, así nosotros deberíamos también de estar buscando al Señor al igual que los niños. Una condición más, en una relación así, tan estrecha, tan familiar, tan abierta, tan transparente como de un niño pequeño, pues también tenemos que aprender que la relación es en dos vías y lo podríamos poner mucho en una palabra muy clara. Se trata de una relación tan familiar y tan estrecha en la que nosotros vamos a tener la confianza de orar, pero también vamos a tener la paciencia y la sabiduría de escuchar, porque casi siempre nuestro tiempo de oración es, Señor, te vengo a presentar mis necesidades, lo cual no está mal. Dios dice, ven a presentarme tus necesidades, todo lo que quieras. Pero nos quedamos en el, termina el recital de todas nuestras necesidades, concluimos con el amén, y nos levantamos y pues vamos al día a día, a seguir, porque pues tengo que ir al trabajo, tengo que ir a dejar a los niños a la escuela, tengo que ir a la cita, tengo que ir a relacionarme con la gente. Es más, muchas ocasiones es solamente porque tengo que ir a platicar con la vecina. Pero eso es lo que nosotros regularmente hacemos. Somos en muchas ocasiones muy tardos para orar y poner las peticiones delante del Señor. A pesar de que creamos que somos rápidos, no, somos muy tardaditos. Pero somos una tortuga en el ejemplo de tratar de esperar la respuesta del Señor. Nosotros no queremos, queremos las cosas automáticas, queremos que la respuesta llegue de inmediato y eso no funciona así. Recordemos que en los tiempos de David, él sí tenía que esperar la respuesta del Señor. Y la respuesta del Señor nos hacía esperar mucho, ¿eh? Porque en muy poquito tiempo llegaba el sumo sacerdote a decirle, David, ¿sabes qué? El Señor ya me dijo, va a suceder esto, esto y esto más. Es más, hubo ocasiones en las que le dijo, David, el Señor me dijo que estás haciendo cosas muy malas, ¿eh? Así que arrepiéntete y ve tras de algo distinto. O tenía la necesidad de que hubiera una respuesta y él mismo utilizaba en su tiempo, porque se permitía, el hecho de el efod, había dos piedras, el umín y el tumín, que era con lo que de alguna manera la respuesta del sacerdote se podía dar hacia una pregunta de un sí o no. No había más de eso, no había palabras mágicas, simplemente es voy o no voy. Y la respuesta era inmediata, era si ve o no, no vayas. Ya después venía la interpretación de sí ve porque te voy a dar la victoria en esa batalla o no vayas porque hay un grave riesgo. Pero hoy en día nosotros tenemos, volviendo a la mención del Espíritu Santo, esta línea directa, esta conexión automática. Así que la respuesta de Dios no se va a hacer esperar. Lo que tenemos que aprender es como los niños preguntones, esperar a la respuesta. ¿Quién pregunta más veces el por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Los niños. Y así nos deberíamos de mostrar nosotros con el Señor, no por la necedad, porque Él no se va a enojar cuando te dé una respuesta y tú le digas, ¿y por qué?
te va a dar otra explicación. ¿Y por qué? Te va a dar otra explicación. Y te aseguro que nunca va a llegar el momento que te diga porque lo digo yo, a pesar de que sería el principio, simplemente porque lo digo yo. Pero es natural entonces cambiar nuestro aspecto de cómo nos comunicamos con Dios y volvernos como niños, naturales, abiertos, honestos, gozosos de poder tener una relación con su Padre. Así debería de ser la parte que nosotros deberíamos de estar cambiando en nuestra vida. Finalmente, necesitamos tiempo, tiempo, tiempo para poder ir desarrollando nuestra relación íntima con el Señor. Si bien las promesas son inmediatas, nosotros tenemos que ir desarrollando esta relación. La conexión y la salvación la tenemos, esa es instantánea, pero la relación la tenemos que forjar, la tenemos que ir madurando, tenemos que ir trabajando con ella, tenemos que ir aprendiendo a escuchar el Espíritu en nuestro corazón y tenemos que ir aprendiendo cómo Él nos va dando esa capacitación, esa guía, esa preparación, cómo nos va equipando, para que podamos ya en poco tiempo el tener una relación estrecha con el Señor. Y una vez que logremos tener esa relación estrecha con el Señor, te aseguro que lo que nos va a faltar es tiempo, tiempo para querer estar con Él, porque eso va a ser de nuestro el día a día, así como David, después de comprobar todas las bondades de Dios, después de experimentar esta grandeza, después de poder ser un testigo fiel de las promesas, él escribe y le dice, Señor, tengo sed de ti, necesito de ti, dame de beber, dame de comer, yo estoy hambriento, estoy deseoso, estoy sediento por lo que tú me das. Eso es lo que en su momento va a cambiar en nuestra vida. Ahora veremos también trayendo parte de las grandes promesas, porque todo esto tiene beneficios y es hacia donde quisiera yo llegar. No sé qué decir primero, si los beneficios o los obstáculos, con qué se quisieran quedar. Los beneficios primero. Estabilidad. Es como una gran ancla a nuestra vida el poder tener una relación íntima con el Señor. Él no nos va a dejar que se nos mueva nada, no importa el huracán más grande que venga. Puede llegar otra Wilma más y quedarse no 36, 72 horas encima de nosotros. Y nosotros vamos a tener anclada nuestra confianza y nuestra estabilidad en Él y nada nos va a mover. Pueden pasar mil pruebas, pueden pasar muchas cosas, pero cuando tenemos una estrecha relación con nuestro Padre, lo primero que hacemos justamente es pegarnos a Él, estar más en su presencia para que nos ayude a la estabilidad y Él nos la garantiza. También vamos a tener seguridad, porque inmediatamente después de que aprendemos a tener una relación íntima, el Señor aleja de nosotros el temor. Vamos a estar en paz, vamos a estar con solaz, vamos a poder ser realmente personas que en medio de la tormenta muestren algo totalmente distinto. Si recordamos algunos pasajes de la Biblia y sobre todo algunas escenas por ahí, el momento en el que están los discípulos al punto de la histeria, en medio del mar de Galilea, ahí azotados por una tormenta, están verdaderamente desesperados por el temor y el miedo. Y de repente ven en medio de esa tormenta, imaginémonos olas muy grandes, viento muy fuerte, y en medio de toda esa tempestad, a Jesús caminando. ¿Pero de dónde venía? De haber orado antes de esto. Él estuvo una noche, de hecho despidió a los discípulos, les dijo, váyanse ustedes primero, yo tengo que ir a orar. Venía orando. ¿Y qué pasó con Pedro en determinado momento? Se pudo contagiar tanto de esa seguridad que le demostró Jesucristo caminando sobre el agua, que le dijo, Señor, si tú quieres que yo vaya, podría ir caminando, y él dijo, pues ven. Y en el momento de la seguridad extrema, Pedro camina sobre el agua. Llegó el momento de la duda, y ahí fue cuando se hundió. Pero nosotros podemos disfrutar hoy de esa seguridad y esa certeza, porque tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón. No se necesita la mano de Jesús sacándonos del agua, porque ya tenemos el poder de Él en nuestro corazón. También tenemos, obviamente, serenidad en medio de todo esto. Es una consecuencia más de estos grandes beneficios de una relación íntima con Dios, porque la serenidad viene a darnos quietud, viene a darnos paz, viene a darnos contentamiento.
no importan las circunstancias. El gozo del Señor nuestra fortaleza es, dice por ahí la palabra. Entonces, ¿por qué neciar en no tener esa seguridad y no tener esa relación con Dios? También nos va a dar sensibilidad. No en el hecho de que cada vez nos asustemos más rápido por ser más sensibles o lloriquemos por todo como yo, sino por el contrario, que en su momento podemos nosotros ser sensibles para identificar las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. El mismo Espíritu de Dios nos capacita para eso. Y esa relación tan estrecha con el Señor, con Papito, nos da justamente esa posibilidad de poder encontrar las necesidades y de poder hacer algo a favor de ellas, porque también nos pide que seamos intercesores. En medio de la oración podemos hacer grandes cosas por la salud, por el bienestar, por la salvación de la gente que está a nuestro alrededor. Este viernes nos acompañaron un par de personas nuevas a la reunión de matrimonios y nos podemos dar cuenta de la gran necesidad que tienen de un vacío total, espiritualmente hablando, de la verdad, porque se consideran muy espirituales, pero no hay relación directa con Dios. Entonces, bueno, pues nada más es para ellas una creencia, no hay una certeza en su vida. Y nosotros podemos ser sensibles ahí justamente sabiendo que hay una necesidad en medio de lo que se supone debería de ser una abundancia, porque hablan mucho acerca de la espiritualidad y mil cosas ahí, pero finalmente no han logrado conectar el conocimiento con el corazón. Finalmente, nos va a dar un entendimiento espiritual. Escucharemos claramente a Dios. No hay una manera más clara en la que nosotros podamos ir entendiendo cada vez mejor la palabra de Dios, si no es a través justamente de tener una relación estrecha con Él. Si no te acercas de constante a su palabra, difícilmente vas a tener familiaridad con ella y difícilmente vas a poder tener un entendimiento de lo que ahí se habla. Hemos platicado en otras ocasiones y en otros foros que sí, de repente la lectura de la Biblia es un poco complicada porque el lenguaje que utiliza no es muy habitual a nosotros. Pues justamente ahí está la clave. No es habitual porque no nos acercamos a él. Si nosotros lo tuviéramos día a día, ese lenguaje sería más familiar, sería habitual y lo podríamos entender. Entonces, hay esa gran necesidad acerca de las cosas para que nosotros podamos aprender que hay grandes promesas y beneficios dentro de lo que significaría poder desarrollar nuestra relación íntima con el Señor. Ahora bien, para terminar, y se lo voy a dejar como reflexión, así como fue la vez anterior, de buscar en nuestro corazón qué cosas estaban impidiendo que pudiéramos estar recibiendo las grandes bendiciones de Dios. Hoy también será una reflexión acerca de qué es lo que te impide poder desarrollar una relación íntima con el Señor. Número uno, el orgullo. No lo necesito, yo puedo solo. No tengo por qué andar pidiendo cosas. Y era, como les decía, de repente confundimos esta parte de la humildad con la soberbia o con el orgullo, porque esta humildad nos dice, no soy digno, mejor no pido cosas, mejor lo hago por mí mismo. Y lo único que estamos haciendo realmente es encubrir nuestro gran orgullo en medio de una falsa humildad. Así que busca por ahí. ¿Qué otra? La rebeldía. No quiero lo que tú quieres, Señor. Yo quiero otra cosa, mi camino es distinto. Tú me dices que vaya hacia la izquierda, yo quiero ir a la derecha. Y Jonás, perdón, aquí es donde se queda sin sonido. Por su rebeldía, no tan solo él estaba corriendo peligro de su vida, sino que se llevó entre los pies a mucha gente. Imaginémonos qué culpa tenían en medio de todo esto las personas que iban en esa embarcación con rumbo a otro lugar, que todos sus bienes y mercaderías fueron tiradas al mar antes de que Jonás reconociera que él fue. ¿Y qué estaba haciendo Jonás mientras? Dormidito tranquilamente allá abajo, porque pues ya sabía que él era el provocador, entonces no iba a pasar nada más allá. Eso es lo que en muchas ocasiones nosotros provocamos justamente cuando somos rebeldes, cuando no queremos lo que el Dios está poniendo en nuestra vida. Y finalmente, uno de tantos, y estoy siendo tal vez muy genérico, es la prisa. Lo quiero
ahora y lo quiero a mi modo. Así es la manera en la que nos comportamos muchas veces con el Señor. Y obviamente, esta forma de lo quiero ahora, sin una relación personal, pues nunca va a llegar el ahora, porque el